Muchas gracias. Para mí es una alegría enorme poder compartir este gran tema con todas ustedes. Agradecida en primer lugar con Dios, pero también con Fátima y con todas las mujeres que están organizando este evento y que me hicieron el honor de ser invitada. Sé que es un tema sumamente profundo. Me imagino que la mayoría de las que estamos aquí somos mamás. Quizá haya alguna adolescente conectada y este es un tema tan relevante en nuestros tiempos, ya que todos los temas de trastornos alimentarios se han convertido en una gran epidemia dentro de lo que son los adolescentes. Vamos a abordar este tema que como menciona el título, la anorexia, la bulimia y el cutting. Entonces, pues dijimos, bueno, yo pensé como mamá, ¿qué es lo que más me gustaría aprender en una clase como la de esta? Yo que soy mamá de 2 adolescentes, Daniel de 19, Ana Paola de 16, veo cómo se están enfrentando a un mundo tan diferente al que nosotros nos enfrentamos en nuestra propia adolescencia. Y quisiera comenzar con un tema bien importante que para mí ha resultado vital en ser mamá. Podemos aquí nosotros ver que a veces no sabemos ni qué hacer, pero contamos con la persona, con el ser más importante y que mejor nos puede entender en esta labor de nuestra crianza. Y entonces, nosotros podemos ver aquí que si alguien sabe de hijos, si alguien sabe de lo que es la crianza, si alguien sabe de lo que se sufre, de lo que se vive, de lo que se sueña como padres, pues vemos que definitivamente esto es algo muy importante. Que Dios sabe todo lo que yo enfrento día a día. ¿Y por qué me es tan importante expresar esto? Porque yo sí creo que los papás y las mamás que nos enfrentamos a la crisis de la adolescencia, a las situaciones difíciles de la adolescencia y un tema como este, pues resulta importantísimo saber que Dios es el que sí sabe qué se siente atravesar por el dolor de ver a un hijo sufrir. La palabra psiquiatría, psicología, vienen del latín que significa alma. Y por eso cuando el alma sufre, la mente y el cuerpo lloran. Y esto es algo muy importante de entender cuando nosotros nos vamos a meter al tema de la anorexia, la bulimia, comedores compulsivos y cutting, que tiene que ver con el sufrimiento de nuestros hijos, que tiene que ver con la forma en la que están atravesando la etapa de vida en la que están. A veces la anorexia, la bulimia, los comedores compulsivos y el tema tan fuerte de lo que es el cutting, pensamos que con que les digamos, cómete la sopa, con que les digamos, ya no comas tanto, con que les digamos, ni se te ocurra ir a volver el estómago, con que les digamos, no te atrevas a cortarte el cuerpo, realmente es un tema bien profundo y quisiera que pudiéramos entender la complejidad. Y aquí no estamos buscando culpables, lo que queremos es buscar soluciones, pero también entendiendo que todos estos trastornos se generan en el hogar, dentro de la familia. Empezó con modelos y la farándula, pero realmente hemos visto cómo ya ha llegado a todos los ámbitos, a hombres, mujeres, incluso ya hasta hay niños que presentan estos trastornos.
Pero para mí lo más importante de entender es que nos necesitamos enfocar en cómo trabajar con el sufrimiento de los adolescentes. Porque como ya vimos aquí, cuando el alma sufre, la mente y el cuerpo lloran. En la siguiente diapositiva vemos los temas que vamos a tocar el día de hoy: trastornos alimenticios y el cutting. Anorexia, bulimia, comedores compulsivos y cutting. Lo mencioné aquí como el ABC y la C. Y vamos a adentrarnos en este tema que sí es serio, no es un tema menor, y sobre todo porque puede llevar a la muerte, puede llevar al suicidio o a una larga carrera de sufrimiento que puede ser de años, incluso décadas. Entonces, adentrarnos en este tema y abordarlo de una manera seria, profesional, pero entendiendo que contamos con, en primer lugar, con Dios, nuestro Padre, que sabe ser Padre, así como nosotros, y que Él también la sufrió con su hijo primogénito y con todos nosotros, que nos ha visto pasar por nuestras adolescencias, y que Él ha sentido mucho de lo que nosotros sentimos cuando vemos a nuestros hijos enfrentar un problema como este. ¿Cuál es el contexto de los adolescentes en la actualidad? Tenemos que ver que, en primer lugar, están viviendo la adolescencia con redes sociales, cosa que nosotros no experimentamos. Entonces, las exigencias de la sociedad actual están muchísimo más elevadas. Hay un afán por ser modelos de perfección, una sociedad que idolatra a la juventud y la belleza física. Se están enfrentando a todos los cambios rápidos de la adolescencia, que se mueven a una velocidad y que incluso se está hay detrás del ABC y la C del cutting. Y sobre todo porque yo quiero que de verdad nos llenemos de sensibilidad hacia lo que pasan los adolescentes, porque a veces podemos regañarlos de más, exigirles de más, sin entender por todo este proceso por el que están atravesando. Emociones y sentimientos de autorrechazo por todos los cambios que se les vienen a los cuerpos, confusión, ansiedad por llenar las metas de su entorno, principalmente de los padres, un miedo a decepcionarlos enormemente, tratan de controlar los cambios de su cuerpo a toda o haciendo ejercicio excesivo, es como van a controlar esa parte. Experimentan un sufrimiento insoportable por la falta de pertenencia, por las dudas acerca de si van a ser aceptados, si son valiosos o ser amados, ¿no? Se convierte en una meta fuertísima, entendiendo que en la adolescencia, pues, su valía son de sus amigos, de sus pares, de sus iguales. En la infancia, pues es de los padres, pero si tú le dices a tu hijo, a tu hija, es que qué bonita estás, qué guapa estás, lo que más le importa es lo que piensan los amigos o el sexo opuesto, más que lo que piensas tú, porque dicen, ay, mi mamá me ve con ojos de amor. Pero entonces empieza una presión muy fuerte con respecto a cómo me ven mis iguales. Una tristeza, enojo consigo mismo y también con los demás, que a veces como padres no entendemos ni qué es lo que les está sucediendo, ni por qué se enojan tanto. Una culpa que los mete en una espiral descendente que los lleva al autocastigo. Y el autocastigo puede ser no comer y aguantar todo el dolor que causan los retortijones del hambre. El autocastigo puede ser vomitar y sufrir todos los dolores, ardor y consecuencias de lo que tiene que ver con vomitar o los laxantes y diuréticos. Y al mismo tiempo también es el autocastigo de los atracones, llenarte de comida hasta sentir que revientas y después llenarte de culpa y después ya lo que muchas veces se llega a combinar con la anorexia y con la bulimia principalmente, que es el cutting, que es cortarse el cuerpo. Vamos a adentrarnos en estos temas, pero para mí lo más importante es ver que tenemos que trabajar con el sufrimiento de los adolescentes, que tenemos que trabajar con el sufrimiento de nuestros hijos. ¿Qué es lo desafiante? Que nosotros sufrimos con ellos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no traducirlo al enojo
por parte de nosotros hacia ellos, o desesperarnos o exigirles de más, entendiendo que aquí los que están pasando por el momento más difícil son ellos, aunque nosotros como mamás también sufrimos. Vamos a ver qué es la anorexia. La anorexia es una condición psicológica que se caracteriza por una imagen corporal distorsionada. Aunque están sumamente delgadas, no les gusta su aspecto físico y muchas veces se ven gordas. Y esto ya es una imagen corporal distorsionada en donde en efecto, cuando se ven al espejo, sí se ven gordas. Es un trastorno de salud mental asociado con un control excesivo de su dieta, o sea, que pueden llegar a la inanición, a dejar de comer, a comer solo lechuga y a un ejercicio excesivo. Es impresionante cómo en una ocasión me tocó atender a una niña de 6 años que en su fiesta de cumpleaños no quiso comer nada, ni pastel, solo pepinos, y ahí fue donde sus papás empezaron a darse cuenta que empezaba a tener un trastorno. En consulta, a final de cuentas, la niña expresaba que no quería ser gorda, que su mamá siempre criticaba su propio cuerpo, la mamá tenía sobrepeso y que siempre al espejo se decía, soy una vaca, soy una ballena, estoy gordísima, soy un asco, y que empezaba a expresarse de su propio cuerpo con mucho desprecio. Y lo interesante es que a la niña le decían, es que eres igualita a tu mamá, ¿no? Ya sabes que en las fiestas es que eres igualita a tu mamá, y ella pensaba, igualita de gorda, de ballena, de vaca, de despreciable. Y entonces un día ella escuchó una conversación entre su mamá y su papá, donde ella despreciaba su cuerpo y el papá le dijo, pues deja de tragar. Si no te gusta tu cuerpo, pues no comas. Y la niña dijo, esta es la clave para no ser gorda, dejar de tragar o dejar de comer. Y entonces empezó con la anorexia. Dejó de comer a los 6 años y comía solo pepinos y comía en la escuela, regalaba el lunch y etcétera. Entonces podemos ver cómo tenemos que tener también mucho cuidado nosotros con nuestras propias expresiones de nuestro cuerpo y porque no siempre están como esas fotos que hemos visto de pegados a los huesos, que son grotescas las imágenes, ¿no? No, o sea, muchas veces es una delgadez que a veces ya hasta aceptamos porque está dentro de los parámetros de cómo las chicas quieren estar. Sentirse gorda y no tener alrededor de la comida, la negación del hambre, encerrarse en el baño justo después de comer para deshacerse de toda la comida que se guardaron en el suéter, en la bolsa, o si tienen perritos, se la dieron al perrito y se la pasaron. Rutinas de ejercicio excesivas, una hiperactividad, ¿por qué? Porque quieren quemar calorías, porque están contando calorías todo el tiempo, uso constante constantes de sentirse llenos, llenas, abotargamiento o náuseas al comer. Entonces, pasamos a la bulimia. La bulimia es un trastorno alimentario en el que se padecen episodios constantes de ingerir una gran cantidad de comida y sin control. Que un chocolate te puede llevar a la caja completa de chocolates. Que abrir una bolsa de papas te puede llevar a acabarte la bolsa completa de papas. Que dices, voy a comerme un pedazo de pizza y te comes la pizza entera. Y que aunque sienten que les revienta el estómago, no paran. Después viene la culpa y después para evitar también el aumento de peso, se recurre al uso de laxantes, pero por lo general al vómito. Y esto es algo muy serio. Por lo menos yo sé de una escuela y una universidad en donde han llegado a la dinámica de cerrar los baños después de la hora de recreo o en ciertas horas del día para evitar que las tuberías se piquen del vómito de los adolescentes, hombres y mujeres. Esto es algo que cada vez está con mayor fuerza. Comedor compulsivo, y ahorita vamos a ver las características
Esta no venía en el inicio, pero les puedo decir que por algo, punto ciego. El comedor compulsivo también es un trastorno alimentario y del que padecemos la mayoría de las personas, pero se le toma como, pues come mucho, pero realmente también es un trastorno muy importante y que lo padecemos la mayoría de los mexicanos. Un comedor compulsivo es el que consume alimentos en exceso en relación con la energía que necesita, pero por lo general te lleva al aumento de peso y a la obesidad. Comer en exceso, pues también incluye el síndrome de trastorno del atracón. Comer hasta que te duele el estómago y todavía le haces un huequito al postre y después viene mucha culpa. Hay muchas cosas que se parecen a la bulimia. La única diferencia es que el comedor compulsivo no vomita, pero también usa laxantes, también usa diuréticos y sobre todo los sentimientos de culpa con respecto a la forma en la que se alimenta son muy importantes. Pero tanto la bulimia como el comedor compulsivo buscan procesos emocionales, buscan llenar su soledad y sus vacíos emocionales a través de la comida. Entonces, por eso es que junté las conductas que podemos observar en la bulimia y comedores compulsivos, exceptuando esta primera, que sí es característica de la bulimia, es cuando ya los nudillos comienzan a tener lesiones, ¿no? Con respecto a cómo se provocan el vómito. ¿Por qué? Porque hay niñas, hay niños que están vomitando 8 veces al día. Entonces, bueno, el peligro de morir por un desgarre en el esófago es altísimo, además de la broncoaspiración. Y por eso hay que tomar tanto cuidado en esto. Pero al meterse el dedo, se les empiezan a lastimar los nudillos. Eso es en la cuestión de la bulimia. Sus dientes se comienzan a picar por atrás, porque a la hora que vomitan y sacan todo el ácido y todos los jugos gástricos, es tan ácido que les empieza a desgastar los dientes por la parte de atrás. Entonces nadie se explica cómo hay picaduras por la parte de atrás de los dientes. Cara, pies y manos hinchadas, eso en los dos trastornos. Conducta depresiva y ansiosa, dietas estrictas seguidas por atracones, un comer con Este tema es súper fuerte porque por lo general se va desarrollando y es una de las epidemias más fuertes que ahorita se está viendo en los adolescentes y es sumamente dolorosa, preocupante y que definitivamente a veces es la antesala del suicidio o de la muerte, porque a veces ni siquiera quieren morirse, pero se cortan en un lugar inapropiado y viene una tragedia. Las causas del síndrome de Cushing son generalmente ocasionadas por el abuso sexual, por el abuso físico y por el abuso emocional, por el bullying escolar, por la violencia intrafamiliar, los trastornos de estrés que están sufriendo los adolescentes, la separación, el divorcio de los padres, trastornos alimentarios, que está relacionado con lo que estamos viendo ahorita. Sobre todo la anorexia y la bulimia son las que presentan más que los comedores compulsivos. Dolor inmanejable tras la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, falta de comunicación entre padres e hijos y ansiedad o depresión. Y vemos aquí qué profundo es este tema, porque a través de cortarse el cuerpo se les hace más soportable el sufrimiento emocional que están sufriendo. Es una conducta que a veces nos resulta incomprensible, pero no sé si de pronto cuando vas al dentista y te está doliendo mucho lo que te están haciendo, solemos pellizcarnos, pegarnos en la pierna, distraer un dolor. Y a final de cuentas, esta conducta, este síndrome, es para desviar el dolor emocional porque es más manejable y soportable el dolor físico que el dolor emocional. Y vemos como incluso hasta una frase, ¿no? O sea, no me duelen tus golpes, me hieren tus palabras, ¿no?
y nos da a entender cómo a veces el dolor físico es más soportable que el dolor emocional, que el vacío, que el terror y ansiedad que les causa crecer el futuro, ver en quién se van a convertir en la vida, si los van a amar, si no los van a amar, si algún día se van a casar, si van a ser un fracaso. Y vemos cómo atraviesan por episodios sumamente fuertes. Y de ahí la importancia de que nosotros podamos detectarlo. Para mí ha sido impresionante esta etapa de la pandemia, porque, bueno, a los que hemos estado cerca les he compartido que me impactó mucho, pues de una adolescente de 14 años que entró a la prepa tech, que me impresionó mucho porque me la trajeron, pues porque estaba teniendo bulimia y se estaba cortando el cuerpo. Y gracias al encierro, gracias al confinamiento, sus papás se dieron cuenta de que su hija llevaba un año vomitando y cortándose el cuerpo. Fíjate la cantidad de tiempo. Y se dieron cuenta como al mes de la pandemia, de estar encerrados y de estar en contacto con sus hijos. No se habían dado cuenta de que su hija vomitaba como 3 o 4 veces al día y no se habían dado cuenta que se cortaba el cuerpo, hasta que un día se le olvidó ponerse la sudadera, porque pues empezamos más o menos en estas fechas la pandemia. Empezó a hacer tanto calor, empezó a hacer ejercicio, que se quita la sudadera y su mamá le ve todo el interior de los brazos cortados. Y yo dije, bueno, es que la pandemia le salvó la vida a esta jovencita, porque vomitando de 3 a 4 veces al día y ya cortándose el cuerpo, estábamos hablando ya de un problema severo, que tenía un año vomitando y 6 meses cortándose el cuerpo y los papás no se habían dado cuenta. Vemos que los adolescentes empiezan a cambiar la forma de vestir y no se quitan la sudadera, chamarra por nada, manga larga, calorón, y muchas veces es para ocultar la obesidad, muchas veces para ocultar la extrema delgadez y en otras ocasiones para ocultar los cortes en el cuerpo. Entonces, cuando vemos esos cambios, ¿no? O que no se justifica la chamarra y la manga larga, pues estamos dándonos cuenta que ya hay un caso de preocupación. Aislamiento, que también se queman la piel, se pinchan con agujas y alfileres. Hay otros que se rascan hasta hacerse un hoyo, ¿no? Y que es una forma ansiosa de tratar su cuerpo hasta que se laceran la piel. Otros se golpean en la cabeza en episodios de enojo, de frustración, llegan a morderse, ¿no? Hasta verdaderamente abrir las pestañas y las cejas, y también arañarse, ¿no? O sea, cuando ya los padres empiezan a dar cuenta de toda esta situación y quitan tijeras, quitan cúter, quitan esto, no hay rastrillos, no hay rasuradoras, pues la uña larguita, ¿no? Es el elemento para rasguñarse. ¿Dónde lo hacen por lo general? En los brazos, las muñecas, el interior de los muslos y a veces en los laterales del abdomen, ¿no? Entonces, pues este tema lo estamos abordando asociado aquí a los trastornos alimentarios, que es una realidad, pero ya vimos que hay muchas otras causas de este trastorno, para lo cual pues hay que poner también muchísima atención. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres? Papá y mamá tienen que formar un equipo muy importante, estén juntos o estén separados, entendiendo que esto es un problema que empieza a desarrollarse dentro de la familia. Y otra vez, no creo que todo lo que hacemos los papás lo hacemos queriendo lo mejor para nuestros hijos, pero a veces necesitamos cambiar dinámicas que están propiciando los trastornos alimentarios y el cutting. Buscar ayuda profesional es algo muy importante, entendiendo que esto tiene muchísimo riesgo para los adolescentes que no miden el peligro, que el miedo a no ser aceptado es más fuerte que el miedo a morirse o el miedo a causarse daños de largo plazo porque no alcanzan a medir el impacto de sus acciones. Ver que detrás de todos los problemas que tienen que ver con la comida, hay un sufrimiento muy importante con los adolescentes.
Y esto es algo que necesitamos abordar. Y yo sí creo que la mayoría de los padres nos enfrentamos a situaciones alrededor de la comida, alrededor de la alimentación con nuestros hijos. Si comen mucho, si comen poco, si esconden la comida, si la tiran y ni cuenta te das, las quejas a la hora de la comer. Y la mayoría de los padres nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Y impacta la autoestima, entender que la autoestima de los adolescentes está tan basada en el físico y sobre todo en la cultura que vivimos ahora. Y entonces vemos que aquí el tema primero nos compete a nosotros, pero también hacerles llegar a nuestros hijos a que tengan la conciencia que podemos acompañarlos en el sufrimiento sin ser sus peores jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es muchas veces lo más estresante para los hijos, que el juicio de los papás es excesivo, fuerte, duro, y frases como es que yo a tu edad no hacía esto, es que están viviendo cosas diferentes. Entonces, quiero compartirles una escritura que a mí me ha dado mucha luz en este tema. Porque, como les decía, creo que casi en todos los hogares estamos enfrentándonos al sufrimiento que tienen nuestros adolescentes con su cuerpo, con la alimentación, con la excesiva delgadez, con el color de su piel, con el sobrepeso, con muchas cosas que se están experimentando. Y a mí esta escritura es la que me ha dado fuerzas en mi hogar, conmigo misma. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos y bautícenlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo siempre vi esta escritura hacia afuera, hacia ser discípulos de todas las naciones. Pero estoy segura que cada mamá, lo que más queremos en la vida es hacer un discípulo en nuestro hijo, en nuestra hija. Y esa es la labor más importante que nosotros tenemos. Nuestros 2 hijos ya están bautizados. Daniel y Ana Paola ya están bautizados. Pero muchas veces en los estudios, cuando leemos esta escritura, hasta ponemos el ejemplo de enseñar a obedecer es lo que hace un padre, una madre con sus hijos, que les enseñamos a obedecer la vida diaria, la vida práctica, a cómo aplicar las escrituras a su vida. Y estoy convencida que enseñar a obedecer es la crianza de nuestros hijos, en donde Jesús nos acompaña todos los días. Y eso me llena de felicidad, de certeza y de seguridad, que cuento con Jesús, que cuento con un padre que sabe qué es ser madre como yo, porque Dios Padre es padre y madre de todos nosotros. Y saber que no estoy sola. Sí cuento con el papá de mis hijos, sí cuento con amigas, pero sobre todo que cuento con Jesús en la crianza, en el enseñarles a obedecer. ¿Y por qué? Porque yo sí creo que cuando les damos los buenos días a nuestros hijos, cuando los amamos, cuando los corregimos, cuando los regañamos, tenemos en mente que queremos formar a un discípulo de Jesús. Tenemos un texto sagrado, tenemos nuestra Biblia, que es más elevado que nuestras propias creencias y enseñanzas. Y ahí están las respuestas. Pero para mí, saber que como padre, Dios ama a mis hijos mucho más de lo que yo los amo, me ayuda a saber que estamos juntos en esta adolescencia, que estamos juntos en este mundo que les toca vivir a ellos y mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús en medio de esta situación. Y si tus hijos son cristianos, Jesús está contigo, acompañándote. Si tus hijos no son cristianos, Jesús está contigo, acompañándote. Si tus hijos se bautizaron, Jesús está contigo, acompañándote todos los días. Si no se han bautizado, está acompañándote. Si se fueron de la iglesia, Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo, ayudándote.
como mamá a este plan tan maravilloso, tan maestro, de hacer los discípulos de Jesús, entendiendo que no solo conseguirán la eternidad, sino equilibrarse en su adolescencia, con todo el sufrimiento que puede ser manifestado con los trastornos que vimos el día de hoy o con otras situaciones que les están aconteciendo el día de hoy. Pero para mí, saber que Dios sabe qué es ser madre, me hace sentir que sí me entiende, que sabe a veces el sufrimiento que es ver sufrir a tus hijos. Porque yo sí creo que toda mamá, todo papá que ve a su hijo con un trastorno de alimentación o cualquier sufrimiento, sufre junto con sus hijos. Y saber que Jesús está conmigo todos los días en la crianza, desde que nacen hasta el fin del mundo, Jesús está conmigo, no solo haciendo discípulos afuera, sino haciendo discípulos en el interior de mi hogar. Y de Jesús recibiré toda la ayuda, toda la sabiduría, el qué hacer, y por eso para mí es tan importante esta promesa, que el enseñar a obedecer, el hacer discípulos, no es solo hacia afuera, sino en el interior de mi hogar. Muchas gracias por unirse a esta clase. Espero que le haya sido de utilidad tanto las escrituras como el conocimiento, y que si tú estás atravesando por un tiempo así, buscar ayuda profesional es lo que más te podría yo recomendar, porque hay un abanico de posibilidades, de soluciones. No son soluciones rápidas, pero son soluciones profundas y efectivas que pueden ayudar mucho al problema que se está presentando en tu familia. Muchas gracias por su atención y abierta pues a cualquier pregunta que quieran hacer con respecto al tema.